Hola hermanos, nos reunimos nuevamente con la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También con la dulce presencia de nuestra Madre, la Virgen María Santísima. Que ella sea la que ilumina nuestra mente y nuestro corazón, que nos llene del Espíritu Santo para poder entender, para poder comprender y llevar y ponerla en práctica las palabras, las enseñanzas de nuestro buen Dios. Hoy, hermanos, vamos a meditar sobre la lectura de Daniel. Esta semana estuvimos reflexionando ya sobre sobre el libro de Daniel, las enseñanzas que trae a nosotros la liturgia. También vimos la interpretación de los sueños de Daniel esta semana. Y toda esta semana prácticamente la iglesia estaba haciendo hincapié al reinado de Dios, como Dios llama a este reinado y cuál es la actitud que también tendríamos que tener nosotros ante esta realidad en medio de nosotros, porque implica mucha renuncia. Seguir a Dios implica también una actitud, una predisposición. Dios siempre también espera que hagamos el primer paso. Que nuestras fragilidades y nuestras incapacidades, nuestras limitaciones pueda también podamos también ofrecer a Dios y que Él pueda obrar a través de eso, porque es ahí donde Dios derrama su gracia. Por eso que en el pecador, en aquella persona que prácticamente no vemos mucho brillo, en el pobre, o en aquel analfabeto o en aquella analfabeta. A lo mejor no vemos muchos estudios, mucha preparación, mucho conocimiento, pero tiene un corazón muy bondadoso. Entonces por eso Dios se vale de todo eso para que su reino pueda subsistir, pueda surgir, pueda fructificar. Entonces de eso se trataba esta semana, las meditaciones, y hoy también nos habla sobre el libro de Daniel en el capítulo 6, versículo 12 al 27. Vamos a meditar un poco la actitud de Daniel, pero también vamos a meditar la actitud de este rey, el rey Darío, el rey que se proclama Dios, el rey que ante una ley, un sistema también él era rey de los medos y persas, por lo tanto él estaba sujeto a esa ley, a ese sistema legal. Se proclamó Dios, este rey, por lo tanto solamente podía ser adorado como rey a él, no se podía adorar a otros dioses, entonces solamente era a él. ¿Qué hacía Daniel? Daniel siguió fiel a su Dios. Daniel persistía en las oraciones, en las súplicas. Eso es lo lindo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar a leer. El rey Darío firmó esta decisión de proclamarse Dios conforme las leyes del sistema de los medos y persas. Entonces él estuvo ya abocado a esta ley, estuvo sometido a esta ley. Entonces ya nadie más podía proclamar rey a nadie, a otros dioses, solamente a él, el rey Darío. Cuando Daniel supo que había sido firmado este decreto, ¿qué hizo Daniel? ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Supo que había firmado este decreto, entró en su casa, su pieza. Estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios
como lo había hecho siempre. Claro, hermanos, muchas veces nos cansamos, muchas veces pensamos que tenemos que abandonar nuestra oración, el rezo de nuestro Santo Rosario, nuestras oraciones íntimas, personales, espontáneas. Cuando dice pieza o habitación es cuando entramos en nuestro atrio interior, en nuestro interior y hablamos con Dios ahí donde Él está presente. Entonces eso es lo que Dios espera, que tengamos ese momento único, privilegiado con Él. Estamos muchas veces tan conectados con el mundo de afuera, sin embargo le encontramos a Dios aquí dentro de nosotros. Es ahí donde Él espera. Y eso es lo que hacía Daniel. Daniel dice, entraba a la pieza, se arrodillaba y hablaba con Dios. Alababa a Dios, suplicaba a Dios. Y estaba de rodillas. Qué lindo que las oraciones que hagamos, hagamos de rodillas ante nuestro Dios tan grande y tan bueno. Pero ¿qué pasa? En el reinado de Darío, del rey Darío, también estaban vamos a decir, los cumplidores de las leyes, los formadores, los consejeros, los asesores de este rey. Y entre ellos estaban también los mirones, los calumniadores, estaban los que acusaban, solamente para eso. Como nosotros decimos, normalmente decimos lo que son chupamedias, ¿verdad? Lo que está cepillando a este rey famoso. Entonces, en aquel entonces, ellos, los mirones, ¿verdad? Los que espiaban, dice acá, en algunas versiones dice los que espiaban, dice a Daniel judío. Entonces lo vieron desde desde el dormitorio, desde la pieza de Daniel, lo pudieron observar como él estaba adorando con mucha fidelidad a su buen Dios, arrodillado, entonces en actitud de adoración, y como eso estaba prohibida por ley, por decreto, adorar a otros dioses, ellos se fueron rápidamente a murmurar y a acusar ante el rey Darío, a murmurar contra Daniel. Pues bien, esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel que estaba suplicando e implorando a su Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real. ¿No firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que en estos 30 días dirija una oración a otros dioses o a otra persona fuera de ti sea arrojado al foso de los leones? Y el rey le respondió, así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas. Nadie puede ir en contra. Entonces, ¿qué pasó? El rey Darío tenía una profunda admiración por Daniel. En realidad, él no quería tampoco condenarlo a que fuera echado al foso de leones. Pero como estos murmuradores se fueron a murmurar, se fueron a acusar, y este rey, que era un rey de mentiritas, un rey que prácticamente no podía ser el Dios que era proclamado, era todo un Dios, pero no podía hacer lo que su corazón deseaba. Finalmente él estaba atrapado en este sistema legal, este sistema de leyes de los medos y persas, en donde él se vio también obligado a condenar a Daniel. Obró contra su voluntad. Este rey, que es todo un Dios, pero que tuvo que obrar contra la voluntad de su corazón, contra los deseos de su corazón. Por más admiración que él tenía por Daniel, él no pudo hacer lo que quería y terminó haciendo lo que no quería.
Entonces dijeron al rey: Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti. Escuchen, hermanos, cómo murmuran. No tiene respeto alguno por ti, ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se molestó mucho. Quería salvar a Daniel. Este Dios también tiene esa pretensión falsa de querer salvar. Aunque fuera por un momento el deseo más profundo en su corazón de salvar a Daniel, era un deseo pero fracasado, porque él no podía hacer eso. Él tenía que someterse también a estas leyes decretadas. Entonces tuvo que condenarlo a ser arrojado al foso de leones. Al oír estas palabras, el rey se molestó mucho, quería salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol buscó en vano una solución. Esperó tanto para condenar, pero después tuvo que condenar. Pero esos hombres lo presionaban. Qué grande es el sistema eh, el sistema del, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos denominarlo? El sistema de estos tipos de estructuras humanas fracasadas. No tiene fuerza ni poder para poder hacer y obrar con fuerza, con autoridad. Por eso que vemos que realmente Él tiene un sentimiento, pero obra conforme las leyes. Él no tiene esa fuerza ni ese poder de obrar bien, de obrar correctamente. Pero esos hombres lo presionaban, diciéndole: sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los medos y persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces comenzaban a atacarle hasta que él también se convenza de hacer lo que tiene que hacer, por más que no quiera. Vemos cómo, hermanos, dos cosas podemos analizar acá. Por un lado, la postura firme de Daniel, fiel a su Dios. Mismo que él sea arrojado al foso de leones, él estaba firme, fiel a su Dios. No se contaminó, en ningún momento él adoró a otros dioses, no se postró ante estos dioses falsos, porque él conocía a su Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Pero el rey, este rey Darío, que se proclamó todo un rey, pero que después finalmente él se vio acorralado sin poder hacer lo que realmente quería hacer, entonces fue un Dios fracasado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, ¿qué le dijo el rey a Daniel? Ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Claro, porque él no pudo salvar, él no pudo salvar. Él ya se dio cuenta que lo que él no pudo hacer, el Dios de Daniel podía hacer. Entonces le dice eso. Ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Y acá está la idea central de todo esto, hermanos, que Dios viene a salvarnos, que el reino de Dios está en medio de nosotros para llevarnos a una salvación, no a la perdición, para llevarnos a la salvación eterna, pero que iniciamos ya aquí. Aquí nosotros podemos sentirnos salvos cuando nuestra conciencia está tan tranquila, cuando nuestro corazón está prácticamente sano, un corazón libre, que tiene a Dios y que se deja conducir por Dios, no un corazón enfermo, cargado de odios, cargado de envidias,
cargado de ambiciones. Vemos que todos los poderes de este mundo prácticamente son dioses falsos, son seguridades falsas, son intereses falsos, son fuerzas falsas. Muchas veces, hermanos, Satanás utiliza esta estrategia. Siempre él va a querer endiosarnos, va a querer que nuestro ego esté allá en su máximo nivel, vamos a decir, ¿verdad? Que suba nuestro ego, que suba nuestro yo, y que pensemos que nosotros somos algo o alguien. Pero nosotros solamente tenemos que mostrar nuestro nada. Nosotros sin Dios vamos a perecer igual que este rey, vamos a acabar haciendo lo que no queremos hacer y vamos a vernos obligados a hacer lo que no queremos hacer. Si verdaderamente dejamos que Dios obre, que Dios transforme, vamos a hacer todo conforme su agrado, conforme su santa y bendita voluntad. Y vamos a decir todos los días, Señor, que hoy se haga tu voluntad y no la mía. Que no sea yo la protagonista de mi historia, que sea Dios el que escribe la historia de mi vida todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Leyendo un poquito más. Empujaron una piedra para cerrar la boca del foso. El rey y los altos funcionarios pusieron en ella sus sellos para que nadie pudiera cambiar la suerte de Daniel. El rey entró en el palacio. Esa noche el rey no durmió, ayunó preocupado por Daniel, me imagino por la conciencia pesada de haberle condenado a Daniel. No quiso acostarse con sus concubinas y no pudo dormir. Aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó: Daniel, con voz angustiada: Daniel, servidor del Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad, ¿ha sido capaz de librarte de los leones? Gritando él. Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Viva el rey para siempre. Esas fueron las palabras de Daniel en el foso de los leones. Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel, quien cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado porque fui hallado inocente ante él. Hermanos, Daniel estaba con la conciencia limpia, tranquila, porque él servía a un Dios todopoderoso. Él nunca postró, nunca ofreció sacrificios, ni nunca sirvió a dioses paganos. Entonces, por eso él estaba seguro que Dios iba también en ese momento Dios iba a estar con él y le iba a salvar. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron pues a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado, porque había puesto su confianza en Dios. Entonces el rey mandó que vinieran los hombres que habían calumniado a Daniel y los arrojó al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Los leones se abalanzaron sobre ellos y trituraron sus huesos. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en toda la tierra: la abundancia y la paz sean con ustedes. Este es el decreto que promulgo. En toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre.
Hermanos, ese Dios de Daniel que salvó a Daniel, ese es nuestro Dios, hermanos. A nosotros también, día tras día, Él viene a nuestro encuentro y está con nosotros. No solamente Él viene cuando le invocamos, está presente con nosotros acá. Es solamente buscarlo y desearlo y vamos a encontrarlo. En nuestros peores momentos, Él se hace encontrar y se hace ver, se hace gustar. Su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin. Entonces ese fue el decreto del rey Darío. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Él salvó a Daniel de las garras y los dientes de los leones. Durante el reino de Darío y el de Ciro el persa, Daniel fue cada vez más considerado. Hermanos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la estrategia del demonio, de Satanás, desde un principio fue: coman del manzano, pues serán como dioses. Hermanos, no nos engañemos. El demonio nunca presenta la situación como algo destructivo, como algo dañino, como una mentira. Él siempre está presentando las cosas como si fueran lindas, atractivas a nuestros ojos, como algo novedoso, como algo nuevo, que nunca vimos, que nunca gustamos, que nunca oímos. Porque Dios nos da el don del discernimiento para primero discernir, hermanos. Sin Dios no tendríamos esa capacidad, no tendríamos esa fuerza. No nos detengamos en nuestros fracasos, hermanos, en nuestros pecados, en nuestras calamidades, en nuestras debilidades. Sepamos que Dios es un Dios muy misericordioso, que quiere nuestra salvación, hermanos. Así como este rey, el rey Darío, había condenado a su prójimo, pero él supo entender esa luz, él supo entender que la salvación no estaba dando él, la salvación es obra de Dios y la salvación es gratuita, por lo tanto nosotros también ofrecemos, también mostramos la salvación, la palabra, llevamos a nuestros hermanos en forma gratuita, en forma libre. Es un darse, es un donarse. Yo no estoy haciendo esto por querer ganarme el mundo. Yo estoy haciendo esto para salvarme, para salvar mi casa, salvar mis hijos. Esa es el mayor gozo, que un día estaremos allá con el Señor. Si Él ya está aquí hoy con nosotros, mañana nosotros con Él allá, eso no tiene forma de comparar, nosotros no tenemos, no cabe en nuestra mente, solamente podemos gustar, solamente podemos sentir, solamente podemos vivir, no podemos describir, no podemos expresar, no podemos dibujar, no tiene forma, no tiene manera, es una cosa que se vive. La palabra de Dios tiene que encarnarse, tiene que penetrar hasta los tuétanos de nuestros huesos para que podamos entender, Señor, gracias por hacerme comprender mi fracaso, porque es ahí donde está tu mano, es ahí donde tú derramas tu gracia. Gracias por hacerme comprender mis debilidades, porque es ahí donde tú obras, es ahí donde tú realizas maravillas. Pero hermanos, no tenemos que sentirnos dioses. Nosotros no somos nada ni nadie para decretarnos dioses, para disminuir a otros, para calumniar a otros, para condenar a otros. Cuidemos, hermanos, lo que vamos a pronunciar por nuestro prójimo.
por nuestro semejante. Porque un día podemos caer en el mismo o en un error peor. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Entonces, solamente nos toca señalar al hermano el camino que le va a llevar a la salvación. El resto, dejemos que Dios obre. Dios es el que realiza la obra, no somos nosotros. El milagro es de Dios. Nosotros somos apenas canales, apenas somos instrumentos. Nosotros somos nada. Lo único que es de nosotros es el pecado. Y no merecemos llevar la presencia de Dios ahí en el alma. No merecemos, pero Dios nos dio para sentirnos amados, queridos, por ese amor que permanece con nosotros. Hermanos, gracias por estar ahí, escuchando, reflexionando y meditando también la liturgia de la iglesia. Este domingo ya iniciamos un nuevo tiempo, el tiempo de Adviento, de preparación para vivir la fiesta del advenimiento, para vivir la fiesta del nacimiento de Jesús. Entonces ahora primeramente tendríamos que anticiparnos con estas reflexiones, con estas enseñanzas, para comprender quién es el que está viniendo, quién es el que tiene que reinar en mi vida, en mi corazón, en mi familia, quién es el que tiene que reinar en mi comunidad, en la sociedad. ¿Quién es? Es Dios, es Él. Vimos también en la semana sobre el sueño de Nabucodonosor, el rey. También vimos cómo Daniel supo interpretar el sueño de esta estatua de hierro, de plata, de bronce, pero las bases de barro. Nuestros cimientos siempre será Dios, nuestra base. Podemos dar muchos tesoros a nuestros hijos, cargarnos de tesoros, estudios, títulos, mansiones, cosas materiales, todo eso es tesoro.